Es muy importante cuando nosotros encontramos cualquier lesión sospechosa de un cáncer de estómago, tomar una biopsia para hacer un adecuado diagnóstico histológico, ver los márgenes tumorales, hasta dónde está comprometido el estómago por cáncer, nos permite hacer una adecuada estadificación, si hay metástasis o no, ¿no? Obviamente todo esto nos va a permitir realizar un adecuado tratamiento, ¿no? Y tiene gran importancia también hablando del pronóstico que va a tener el paciente, es decir, la sobrevida que eventualmente puede tener el paciente por esta neoplasia, ¿no? Y hay diferencias bastante claras entre el cáncer gástrico temprano y el cáncer gástrico avanzado, como vamos a poder ver más adelante. Y miren esta imagen, ¿qué nos muestra esta imagen? Es aquel paciente que tuvo datos de una hemorragia digestiva alta o eventualmente signos de gastritis a repetición y tenía otros factores asociados de riesgo, por ejemplo, el consumo de AINES en forma crónica, tuvo molestias considerables y miren, se le hace una endoscopía al paciente y ya no se encuentra solamente una inflamación, ¿sí? O es decir, una gastritis o eventualmente una pérdida de tejido, que es una enfermedad ulcerosa péptica. Aquí ya podemos ver tumores, ¿no? Podemos ver tumores bastante grandes, exofíticos, que obviamente están afectando al paciente. Miren, acá podemos ver un tumor bastante grande, todo esto es tumor, ¿no? Y todo esto que ustedes pueden ver acá también es tumor. Es decir, obviamente este paciente habrá que estudiarlo bastante, habrá que hacerle una biopsia, lo primero para determinar qué tipo de tumoración está presentando este paciente, habrá que pedirle una tomografía para ver si existe metástasis o no, habrá que hacerle varios estudios complementarios para realizar una adecuada valoración de la patología que está presentando. Entonces, lo que les decía, muchos pacientes hacen una endoscopia y tenemos estos hallazgos casuales, ¿no? Ya no encontramos solamente datos de inflamación o de úlceras, sino encontramos ya tumores, ¿no? Bastante establecidos y exofíticos, como ustedes pueden ver. ¿No? Igual acá, miren, en esta otra imagen igual podemos ver tumores. Igual se le hizo al paciente una endoscopia y miren, se encuentra acá un tumor, ¿no? Igual acá, en esta zona podemos encontrar un tumor. Además, este paciente del tumor tiene una úlcera, miren. Aquí está localizada la úlcera y más abajo está el tumor. Entonces, todos estos hallazgos, igual acá, miren, es un paciente que se hace una endoscopía y encontramos tumores, ¿no? Como vamos a poder ver acá, miren, aquí está el tumor, miren, aquí hay un tumor, aquí hay otra zona bastante sospechosa de una neoplasia, porque no es una zona normal, es una tumoración que se ha encontrado en este paciente. Obviamente habrá que estudiar todas estas lesiones mediante estudio histopatológico, tomando una biopsia de la zona. Miren, estas zonas son también bastante sospechosas de una eventual neoplasia. Entonces, todo lo anormal hay que biopsiarlo, hay que mandar a estudio histopatológico para saber correctamente lo que le está pasando a nuestro paciente, ¿no? Y miren, lamentablemente, ¿por qué podemos llegar a tener un cáncer gástrico? Por esto, ¿no? Lamentablemente el estómago es un lugar de tránsito. ¿Por qué decimos que es un lugar de tránsito? Porque todo lo que ingerimos pasa por ahí, igual que en el esófago. Miren, todo lo que comemos pasa por el estómago. Imagínense si uno no se cuida, come mucho irritante, muchos ajíes, condimentos, bebidas alcohólicas, tabaco, absolutamente todo lo que ingerimos, alimento procesado, cerveza, carnes procesadas, mucho jamón, mucha mortadela. Imagínense, todo esto, obviamente, si exageramos en el consumo de todo esto, obviamente nos puede predisponer a un cáncer gástrico por una inflamación crónica a este nivel, ¿no? Por eso les muestro esta imagen. Hablando un poquito de la epidemiología, vamos a hablar bastantes datos epidemiológicos porque es importante que lo conozcan. El cáncer gástrico tiene amplia distribución mundial, pero tiene varias variaciones geográficas también, ¿no? De acuerdo a la tasa de mortalidad, Bolivia registra 21.5% por cada 100.000 habitantes de cáncer gástrico. Entonces, como verán, es una estadística considerable y se dice que está aumentando cada vez más, sobre todo por la dieta
que tiene la gente boliviana, ¿no? Se presenta habitualmente después de los 55 años, ¿sí? Habitualmente este cáncer es en personas mayores, pero existen excepciones. Es poco frecuente por debajo de los 35. La relación varón-mujer es el doble en los varones que en las mujeres, es decir, 1.9 a 1. Según la raza, es casi el doble en los negros y en los nativos americanos, ¿sí? E hispanos también que en los blancos, es decir, es mucho más frecuente en la raza, en la raza negra, nativos americanos e hispanos que en los blancos americanos, ¿no? En 2017 se atribuyeron a cáncer en general 8.8 millones de defunciones, ¿sí? En general, de las cuales 754.000 defunciones correspondían a cáncer gástrico. ¿Qué les parece? Es decir, el cáncer gástrico es la segunda causa, ¿sí? Como vamos a ver acá, miren, es la segunda causa de muerte a nivel mundial por cáncer. ¿Qué les parece? Cáncer gástrico, imagínense la alta estadística, ¿no? Para el 2017 también los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para esta patología en los Estados Unidos indicaban que se iban a diagnosticar 28.000 casos de cáncer de estómago, 17.750 hombres y 10.250 mujeres. Y obviamente un buen porcentaje de estas personas iba a tener alta mortalidad. ¿Por qué? Por lo que les decía, lamentablemente este cáncer lo diagnosticamos en forma tardía, cuando está muy avanzado y obviamente el pronóstico del paciente es desfavorable, ¿no? Aproximadamente 10.960 personas, equivalentes a 6.720 hombres y 4.240 mujeres morirán a causa de este cáncer. ¿Qué les parece? En Bolivia el cáncer afecta al 8.1% de varones y al 6.7% de mujeres, ¿no? Y en el Instituto Gastroenterológico, en los institutos gastroenterológicos bolivianos japoneses de Bolivia, en La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, es donde se hacen estudios, ¿no? Sobre estas patologías gástricas, ¿no? Y en el complejo hospitalario Viedma, ¿sí? Se indica de que en algunas temporadas inclusive se han diagnosticado 3 nuevos casos de cáncer gástrico cada día. ¿Qué les parece? En Cochabamba. ¿Por qué creen tanto en Cochabamba? Porque es el paraíso de las comidas, ¿no? Los cochalas comen a cada momento, tío. El lunes comen una comida, el martes otra comida, el miércoles, ¿qué les parece? Y lamentablemente la mayor parte de las veces asociado a bebidas alcohólicas, y el alimento tiene la costumbre de ingerirlo en gran cantidad. Obviamente esos factores serían los que van a predisponer al paciente, ¿no? La edad de las personas enfermas con este mal se ha reducido en algunas ciudades, ¿no? Se han identificado casos también en personas jóvenes, hasta de 17 años. ¿Qué les parece, no? 60% de los casos de cáncer gástrico se producen en países en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿no? Nuestro país es en vías de desarrollo. Japón, Chile, China, Costa Rica y el este de Europa tienen las incidencias más altas, ¿sí? Menos frecuente en Estados Unidos, norte de Europa, Australia e India, y además África del Norte. Hablando un poquito de la epidemiología también, lo que les decía, cáncer gástrico es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, superado por el cáncer de pulmón solamente, ¿no? Aquí están las tasas de mortalidad más altas en Colombia, Costa Rica, Chile, China, Japón, ¿no? En México, cáncer gástrico ocupa el segundo lugar como causa de muerte por cáncer, primera causa de mortalidad en neoplasias digestivas, ¿no? Y en México la tasa de mortalidad es de 5 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo verán? ¿Por qué creen en México también tan alta estadística? Porque los mexicanos son muy similares a nosotros, tienen los mismos hábitos, les gustan las fiestas, les gusta comer bien como nosotros, consumen muchos ajíes picantes. No se olviden que el chile es típico de México, ¿no? Y consume un montón de especies y picantes como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, por eso también ese es el factor. Y hablando de la epidemiología nacional, no olvidar toda esta cascada o secuencia de hechos que pasan en el paciente con cáncer de gástrico. El paciente tiene, obviamente, cuando está sano, una mucosa normal y por los factores predisponentes llega a tener una gastritis superficial. Esta gastritis asociada al HP no es tratada oportunamente, el paciente llega a tener una fase crónica de la enfermedad, es decir, una gastritis crónica atrófica, como indica ahí, ¿sí? Y esta gastritis crónica atrófica predispone al paciente a metaplasia, ¿sí? Es decir, un cambio de un epitelio normal a uno patológico. Esta metaplasia evoluciona a displasia de leve, moderado y severo grado, y esta displasia puede evolucionar en el transcurso del tiempo a un cáncer gástrico. Es decir, toda esta secuencia de hechos deben recordarla, ¿no? En Bolivia la distribución es variada de acuerdo
con datos del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Los pacientes con cáncer de estómago en Cochabamba tienen un promedio de 52 años en el caso de varones, mujeres 49 años, muy similar. 56% de casos corresponden a varones, 43% a mujeres, ¿no? Un 10.4% de casos es de cáncer gástrico temprano. Y lamentablemente la mayoría de los casos son detectados en las etapas avanzadas, como les decía, en las etapas Borman 3 y 4. ¿Qué es la clasificación de Borman? Es la clasificación para valorar cáncer gástrico avanzado. Y para el cáncer gástrico temprano se utiliza la clasificación de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología, como vamos a ver más adelante. Que obviamente, si son diagnosticados muy tardíamente, puede ser la última etapa de la enfermedad, ¿no? Hablando un poquito de la etiología, miren, es muy importante que nos acordemos de la etiología. 80% de los casos de cáncer gástrico están relacionados al HP. ¿Qué les parece? Entonces, lo primero que debemos pensar, este paciente debe tener HP, a consecuencia de hecho ha hecho una gastritis crónica atrófica, ha hecho una metaplasia, displasia y un cáncer de estómago. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, con gastritis crónica provocada por esta bacteria. La mayoría de estas gastritis, como les había dicho hace un momento, son de tipo atrófico, ¿no? Y muestran metaplasia intestinal. Asimismo, la gastritis crónica atrófica de origen autoinmune. No olvidar de que la gastritis crónica atrófica de origen autoinmune se llama la enfermedad de Menetrier y es un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico, ¿no? Representa el 10% de casos en el norte de Europa. Entonces, primero, al HP, ¿no? Dos, entre los factores dietéticos, hay factor dietético, obviamente, relacionados a cáncer gástrico, tenemos uno, baja ingesta de frutas o verduras. Hay la gente que consume ajíes picantes. Obviamente, no quiere decir que nunca vamos a comer, podemos comer, pero la clave en la vida, muchachos, es tener una dieta variada, no exagerar en nada, ¿no? O sea, tener una dieta variada nos va a llevar a una homeostasis de nuestro organismo, ¿no? Un equilibrio interno. Pero si rompemos nosotros ese equilibrio por consumir mucho ají, mucho picante, mucho condimento, mucho ahogado, mucho carbohidrato, obviamente vamos a estar predispuestos a patología, ¿no? Baja ingesta de verduras o de frutas o verduras. Entonces, dos, baja ingesta de leche. Tres, alta ingesta de proteínas o grasas animales. Es decir, el otro extremo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, consumir mucha proteína y grasa animal. ¿Dónde hay alta cantidad de proteína y grasa animal? En las carnes. Hay gente que está muy acostumbrada a comer en exceso carnes asadas, parrilladas, todas esas cosas, ¿no? Otro, alto consumo de sal. Es un mal hábito, muchachos, el hecho de que uno, cuando le sirven el alimento, lo busca, hay gente que le sirven el alimento, lo primero antes de comer, busca el picante y busca la sal, para aumentarse sal al alimento. Es un mal hábito, una mala costumbre. Es decir, la sal desde ningún punto de vista es obviamente en exceso conveniente para nuestro organismo. Predispone a problemas renales, aumenta la presión arterial por la sal, retiene líquidos. No olviden que la sal atrae agua y obviamente condiciona una serie de patologías en el paciente, ¿no? Y en este caso, cáncer de estómago. Consumo de adobados y ahumados. ¿Dónde hay adobados y ahumados? Obviamente la carne asada y los adobados en la carne procesada, ¿no? Es decir, consumir mucha salchicha, jamón, mortadela, tocino, todas esas cosas en exceso. No quiere decir, no, nos ha dicho el doctor que ya no comemos, no exagerar, quiere decir, ¿no? O sea, llevar una vida equilibrada, una dieta variada, obviamente no vamos a tener ningún problema, ¿no? Otros, como decía su compañero, ¿sí? Hace un momento, el alcohol, el tabaco son factores, actividad laboral, es decir, hay gente que trabaja en fábricas, en las denominadas en la actualidad en parques industriales, ¿se acuerdan? Hay parques industriales en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, es decir, son zonas específicas donde hay todo tipo de fábricas y obviamente esa gente está expuesta a distintas sustancias, se expone a distintas sustancias químicas para fabricar distintos componentes que en nuestros hogares, por ejemplo, el asbesto, ¿no? Las tinturas, los mineros de carbón, como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Y qué es el asbesto? Es una sustancia que se utiliza para fabricar pavimentos de vinilo, alfombras, ¿no? Y ha sido implicada en la génesis o en el origen de un cáncer eventualmente gástrico, ¿no? También los mineros de carbón, ¿sí? Y también hablando de la etiología, ya lo hemos comentado, el HP, ¿sí? Sumado a los factores ambientales como es la dieta, por ejemplo, ¿no?
sumado al hecho de que el paciente tenga una lesión precancerosa, que es, por ejemplo, una metaplasia o displasia a nivel del estómago, y sumado a un factor genético, obviamente todo esto le puede llevar a un cáncer gástrico, ¿no? Y hablando de lo que habíamos comentado de la dieta, se ha logrado producir cáncer gástrico experimentalmente usando sustancias como la N-metil N-nitrosoguanidina, ¿sí? ¿En qué alimentos se encuentra la N-metil N-nitrosoguanidina o para otros solamente llamadas sustancias nitratos, ¿sí? Es decir, sustancias que contienen nitrosaminas. En estos alimentos, miren, en las barbacoas, en el jamón, en el bacon, en el jamón curado, en la mortadela, en los embutidos. Obviamente, consumir esto en exceso nos puede conducir a un cáncer gástrico. Por eso decimos que se han logrado reproducir o producir cáncer gástrico usando estas sustancias. Otras sustancias, por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos. ¿Dónde se encuentran los hidrocarburos policíclicos? En el tabaco, en las carnes asadas, ¿sí? Miren ahí lo que mostramos en la imagen, en los pacientes que reciben irradiaciones para, por ejemplo, cáncer de mama, tumor de pancreas, que es un tumor del vértice pulmonar, tumores de mediastino. Obviamente, estos pacientes van a desarrollar una gastritis crónica atrófica y pueden evolucionar eventualmente a un cáncer gástrico, ¿no? Las aflatoxinas, derivados del hongo Aspergillus flavus. ¿En qué alimentos se encuentran en estos? Miren, en el cacahuete o maní, en los pistachos, nueces de Brasil, obviamente consumirse en exceso ha sido implicado en la génesis del cáncer gástrico. Y la alaiomicina, metabolito formado por una bacteria de soya, que es el Streptomyces hepaticus. Entonces, con esta explicación queda un poco más claro de lo de la dieta que habíamos comentado, ¿no? Y hay medicamentos grupo 1, grupo 2A, 2B, 3 y 4, ¿sí? Grupo 1, están implicados en causar cáncer, por ejemplo, ahí están por ejemplo, esos alimentos procesados que se ven en la imagen. Grupo 2A, probablemente causan cáncer. Grupo 2B, posiblemente causan cáncer. 3, no clasificable como cáncer. Y 4, probablemente no causa cáncer. Entonces, así con esta denominación van a encontrar a los alimentos en algunos estudios, ¿no? Y según los datos estadísticos del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés del complejo Viedma en Bolivia, las causas principales del cáncer de estómago son el desorden alimenticio, obviamente lo que les decía, consumir el alimento en exceso y muy irritante, asociado seguramente a bebidas alcohólicas y tabaco, el consumo de alimentos manipulados sin higiene, que predispone a adquirir al HP, la presencia del HP, como indica acá, el tabaco, el alcohol juegan un rol negativo, ¿no? En la formación de este tipo de cáncer, ¿no? Y el gran problema que tenemos para que la dieta sea un factor que predispone al cáncer, como en Cochabamba, por ejemplo, se dice que es el paraíso de la comida, ¿no? Tanto hay variedad de comida como por su fina y exquisita preparación, obviamente el alimento es bastante irritante y puede predisponer, ¿no? A esto se debe sumar el bajo consumo de fruta y verdura, ¿no? Pero también la excesiva y desproporcionada cantidad de ingesta de sal en los platos tradicionales bayunos, además de picante o irritante, ¿no? El desorden alimenticio que van a tener personas no solamente tiene que ver con alimentación a destiempo, sino en todo momento del día consumen alimentos, es el gran problema, ¿no? Permanentemente están consumiendo irritante. Ahí es típico la sagrada hora, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Todos los que hemos ido a Cochabamba alguna vez, o aquí también es típica la sagrada hora, ¿no? Como estos alimentos tienen una dieta rica en carbohidratos, son poco útiles para el cuerpo, ¿no? Y obviamente es alimento más irritante, ¿no? Entonces, otro factor, hemos hablado del HP, la dieta, ¿no? La dieta. Otro factor, los factores ambientales, referidos al HP, que ya lo hemos comentado, la dieta, tabaco, consumo de sal, obesidad. Los pacientes obesos tendrían mayor predisposición a tener CA de estómago, presencia de gastritis crónica atrófica y metaplasia, no hay que olvidarlo, y el paciente tendría un factor genético que le predispondría a desarrollar cáncer gástrico, tiene papel en la respuesta inmunitaria del huésped a la infección por HP. Los genes de riesgo para cáncer gástrico son la isla patogénica CAG, el gen BAC-A y el gen BAB-A2. Entonces, han sido implicados en el desarrollo de un cáncer gástrico, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que le va a ocurrir a un paciente para que también desarrolle un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, el paciente tiene el HP, ¿sí? El Helicobacter pylori. ¿Qué va a hacer? Va a desarrollar una gastritis crónica atrófica y obviamente el paciente va a desarrollar, no olviden que la gastritis crónica atrófica, ¿sí?
el paciente pierde las glándulas gástricas, es decir, ya no tiene dónde producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. Entonces este paciente se vuelve hipoclorhídrico, ¿no? O sea, hipoclorhídrico o aclorhídrico, no produce casi nada de ácido clorhídrico o en escasa cantidad, ¿no? Esto va a llevar a que tenga sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Esto sumado al hecho de que el paciente puede tener alimentos, o sea, una dieta con mucho irritante que aporta aminas, amidas, las nitrosaminas que habíamos comentado, va a formar compuestos carcinógenos, ¿no? Va a tener aumento de niveles de nitrógeno en la luz gástrica, esto le va a llevar a metaplasia intestinal, displasia gástrica, lesiones premalignas y, por último, adenocarcinoma gástrico, ¿no? Todo esto es lo que vamos a ver también en el paciente. Aquí está otra vez los factores de riesgo en cáncer gástrico, factores ambientales, genéticos y otros, ¿no? Ambientales, exceso de consumo de sal, nitritos, nitrosaminas, lo que habíamos visto en los alimentos, bajo consumo de fruta y vegetal, obviamente la infección por HP es importante. También ha sido implicado el virus del Epstein-Barr en el desarrollo de un eventual cáncer gástrico. No olviden que el Epstein-Barr produce la mononucleosis infecciosa, ¿no? Sobre todo ha sido implicado en el desarrollo de un cáncer en el orificio superior del estómago, es decir, un cáncer cardíaco, ¿no? Y el helecho marino también, que es una alga que se consume en algunos países asiáticos. Hablando de factores genéticos, la historia familiar es importante, siempre hay que preguntar si hay alguna persona que ha tenido esta enfermedad y la mayor parte de las veces se encuentra en relación. El grupo sanguíneo A tendría alguna predisposición genética. Y otros factores, lo que les decía, no olvidarnos de la enfermedad de Menetrier. Los pacientes que han sido operados de una gastrectomía, es decir, de una resección parcial del estómago por una úlcera, por una neoplasia in situ, tienen también el riesgo de eventualmente desarrollar un cáncer gástrico. La anemia perniciosa, es decir, aquellos pacientes que ya no producen factor intrínseco de Castle, por una destrucción de las glándulas gástricas, desarrollan esta patología. Por mala absorción de vitamina B12 a nivel del hilo terminal, es otro factor que predispone. Los pólipos, es decir, las tumoraciones dependientes de mucosa que nosotros podamos encontrar en el estómago, pueden tener transformación maligna y dar cáncer gástrico, es decir, existen algunas enfermedades llamadas enfermedades polipósicas, es decir, nos pueden condicionar a un cáncer gástrico. Los pólipos, especialmente los adenomas. De todos los pólipos que podemos encontrar, los pólipos, ya les digo, los amartomatosos, hay una serie de pólipos, los adenomatosos son los que más tienen probabilidad de desarrollar un cáncer gástrico. Y la exposición ocupacional referido al hecho de exponerse a sustancias químicas, como habíamos comentado, ¿no? Este es el hecho que no debemos olvidar, gastritis crónica atrófica, primero tiene el paciente, después desarrolla metaplasia, displasia y cáncer, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones premalignas? ¿Qué situaciones le pueden condicionar a un paciente a un cáncer gástrico? Todo esto, miren, uno, enfermedad de Menetrier, lo que les decía, es una gastritis crónica autoinmune que se ve habitualmente en Europa, ¿no? Es una forma de gastritis hipertrófica. ¿Por qué se caracteriza? Miren esa endoscopía, la primera endoscopía, se caracteriza porque a la endoscopía vemos los pliegues gástricos bastante prominentes, miren. Obviamente esto va a requerir una confirmación histológica, pero esto es lo que nos llama la enfermedad de Menetrier. Es una condición premaligna, ¿no? Dos, otra condición premaligna, los pólipos. Miren, esas lesiones que ven como empedrado, obviamente son los pólipos, tumores dependientes de mucosa. Son otro factor que predispone a cáncer gástrico, ¿no? Son inflamatorios e hiperplásicos, es más frecuente en personas entre 50 y 60 años. También el origen de los pólipos en el estómago puede ser secundario a enfermedades. Hay algunas enfermedades polipósicas que condicionan de que el paciente tenga estos tumores a nivel de la mucosa gastroduodenal, ¿sí? ¿Qué enfermedades? El síndrome de Gardner, ¿sí? La poliposis adenomatosa familiar, más conocido como PAF, ¿sí? El síndrome de Peutz-Jeghers, que es una enfermedad polipósica hereditaria con un gen autosómico no recesivo, y la enfermedad de Crohn-Kit Canadá, es decir, varias enfermedades polipósicas pueden hacer de que el paciente presente pólipos en el tubo digestivo, no solamente en el estómago y en el duodeno. Entonces, los pólipos mayores de 1.5 centímetros o un mayor a 1 centímetro deben resecarse.
¿Para qué? Para hacer un estudio histopatológico y ver si no estaban sufriendo transformación maligna, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. La prevalencia de los pólipos gástricos en la población en general es de 0,8 a 2,4%. Los pólipos pueden ser de glándula fúngica. En el 50% de los casos se detectan cuando se usa inhibidores de la bomba de potasio por largo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que consumen inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, ¿sí? Más de 5 años o 5 años o más, se ha demostrado de que pueden generar pólipos y esos pólipos transformarse en cáncer. Ese factor habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Tiene transformación maligna baja, 1% en los pólipos menores de 1 centímetro, ¿no? Otros pólipos, los pólipos hiperplásicos, por lo general son benignos, tienen la característica de ser múltiples y se encuentran en trastornos inflamatorios como la gastritis crónica atrófica, la anemia perniciosa, la gastritis antral crónica, junto a úlceras y erosiones, ¿no? Y en zonas de gastroenterostomía. Estos pólipos, ¿sí? Estos pólipos que se localizan en esta zona, si se asocian a la enfermedad llamada poliposis adenomatosa familiar, tienen alta probabilidad de transformación maligna, ¿sí? Es decir, hay pólipos hiperplásicos en la PAF, en la poliposis adenomatosa familiar, que tienen alta predisposición a transformarse en cáncer, ¿no? Otros pólipos, estos son los más importantes de conocerlos. ¿Por qué? Miren, se llaman adenomatosos. Sufren transformación maligna con frecuencia. El seguimiento en estos pacientes es muy importante, hay que controlarlos para evitar que no formen cáncer, ¿no? Con biopsias importantes por 4 años por lo menos. Detecta avance de la displasia carcinoma en 11% de los casos, ¿no? Todo pólipo gástrico debe biopsiarse, no olvidarlo. Los adenomas gástricos, pólipos sintomáticos y pólipos con displasia deben extirparse y los pólipos hiperplásticos o adenomatosos asociados al Helicobacter deben erradicarse. Es decir, hay que estar pendientes de los pólipos. Otra situación maligna, la respuesta que le había dado a su compañera, ¿se acuerdan? Su compañera me dijo como factor que predisponía a cáncer el ERGE, la enfermedad. Yo le dije, no, no tanto el ERGE, sino el Barrett, ¿se acuerdan? Aquí está. El Barrett se puede asociar a cáncer gástrico, se relaciona con la aparición de cáncer en la parte superior del estómago, en el área cardial y subcardial, ¿no? Otra situación, antecedentes de cirugía, como se puede ver en la imagen, antecedentes de gastrectomías, ¿no? Previas para tratar enfermedades no cancerosas como las úlceras, ¿no? O es otro factor que predispone a cáncer, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Estos son los tipos de cáncer de estómago. Los diferentes tipos de cáncer de estómago incluyen qué variedades podemos encontrar de cáncer de estómago: el adenocarcinoma, el linfoma tipo MALT, ¿sí? Que ya lo habíamos comentado en gastritis también, los tumores del estómago gastrointestinal que se llaman HIRTS y los tumores carcinoides llamados también neuroendocrinos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la glándula gástrica, en la base de la glándula gástrica hay células endócrinas, ¿se acuerdan? Las células de somatostatina, hemos hablado de las células que contienen 5-hidroxitriptamina, ¿se acuerdan? Entonces, puede haber tumores en esas células y se llaman tumores carcinoides o neuroendocrinos. Otros tipos de cáncer menos frecuentes son el carcinoma de células escamosas, el de células pequeñas, el leiomiosarcoma, también pueden originarse en el estómago, ¿no? Aunque son más raros que los anteriores, ¿no? Hablando un poquito de la patogenia, existen básicamente 2 subtipos de cáncer gástrico, ¿no? Según la clasificación del doctor Lauren, ¿no? El adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, el primero, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal? Miren, tiene estas características. Uno, obviamente todo esto desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Cuando recibamos el estudio de la biopsia que nosotros vamos a tomar en el estómago, obviamente nos va a reportar estos hechos, ¿no? Existe una buena cohesión celular, es decir, las células todavía no están demasiado desorganizadas, ¿no? Debido a que hay estructuras glandulares bien definidas, es decir, este paciente todavía no ha perdido demasiada cantidad de glándulas gástricas, quiere decir, ¿no? Entonces hay estructuras glandulares bien definidas. Este cáncer, el adenocarcinoma gástrico intestinal, es más frecuente en varones, ¿sí? Y edades más avanzadas, es decir, mayores de 50, 60 años. Su pronóstico suele ser más favorable. Entonces, como verán, características no demasiado malas, ¿no? Aquí está el tipo intestinal.
Está vinculado a factores de riesgo ambientales y alimentarios, predominante en regiones con alto riesgo de cáncer gástrico. Pero la incidencia está bajando en algunos países, ¿no? Entonces, aquel paciente que se hizo una endoscopía, ¿no? ¿Sí? Se hace una endoscopía a un paciente determinado y encontramos una lesión, ¿sí? Miren, encontramos una lesión que parece ser solamente una úlcera, miren, parecería ser solamente úlcera, pero además me llama la atención que hay una zona sobreelevada, entonces mejor tomar biopsias de esta zona para descartar una eventual neoplasia, ¿no, muchachos? Será importante, sobre todo por el bien del paciente, estudiar bien la lesión que está presentando, ¿no? Aquí tenemos las características histológicas del adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. El segundo adenocarcinoma, según la clasificación de Lauren, el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. Miren, vamos a ver que las características son totalmente distintas que la anterior. En primer lugar, hay ausencia de uniones intercelulares, es decir, está habiendo una réplica celular descontrolada, ¿no? Dos, hay invasión de toda la pared gástrica. En el anterior todavía no había eso, ¿no? Hay en esta invasión, es mucho más agresivo, entonces, como verán, invasión de toda la pared gástrica. Otra, ausencia de estructuras glándulas definidas, que hemos dicho en el anterior, todavía había glándulas que estaban mantenidas, pero en este, ausencia de estructuras glándulas definidas. Otra característica se presenta más en mujeres, el anterior era más en varones. El anterior que hemos dicho era más frecuente en personas mayores de 55, 60 años. Este a menudo se presenta en gente joven, menor a 50 años. ¿Qué les parece? Y obviamente por estas características su pronóstico no es favorable, es malo, ¿no? En general hay predisposición familiar para este cáncer y hay gran correlación con el grupo sanguíneo A, ¿no? Y la máxima expresión, un cáncer con todas estas características, se denomina en el paciente linitis plástica. En algunos libros lo van a encontrar con esta denominación, ¿no? Aquí están las características histológicas y desde el punto de vista endoscópico de la linitis plástica, ¿no? Igual acá tenemos un cáncer gástrico, un adenocarcinoma difuso a nivel del cardias, está en esta zona, les voy a mostrar. ¿Sí? Aquí está el cáncer, aquí se lo puede ver, y aquí también en esta zona, ¿no? Igual tenemos un cáncer gástrico difuso, lo que habíamos visto, difuso, y tenemos la clasificación TNM del cáncer gástrico, que es una clasificación más desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, tumor quiere decir si el tumor es visible, ¿no? O sea, qué tipo de tumor está presentando el paciente. Por ejemplo, hablando de TNM, la clasificación TNM se utiliza para valorar la mayor parte de los tumores del tubo digestivo. TX, ¿qué quiere decir? No se puede valorar el tumor primario. T0, no hay prueba de tumor primario. TIS, carcinoma in situ, ya podemos ver el tumor, pero está solamente en el lugar, no ha dado metástasis, tumor intraepitelial sin invasión. Un T1, el tumor invade la lámina propia. Un T2, por ejemplo, el tumor invade la capa muscular propia. Un T4, el tumor invade la serosa. Y el T4A, el tumor invade la serosa, ya, pero el peritoneo visceral sí. Debemos ir viendo, de acuerdo a la afectación, qué tipo de T presenta el paciente, ¿no? Hablando de la N, ¿sí? Esto nos indica los ganglios linfáticos regionales, ¿sí? NX, no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales. Un N1, metástasis en 1 a 2 ganglios linfáticos regionales. Un N3A, metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. Así, miren, entonces todo esto es desde el punto de vista anatomopatológico. M, hemos hablado de T, de N y M. M0 no hay metástasis a distancia, M1 metástasis a distancia. Entonces, esto nos ayuda bastante, ¿no? Para hacer una adecuada valoración en nuestro paciente, ¿no? Entonces, un paciente puede tener una combinación de todos los parámetros que hemos tenido, ¿no? Y esta es la forma como va creciendo un tumor en la pared del estómago, ¿no? Se puede ver la secuencia de hechos de cómo va creciendo en la mucosa, ¿no? Y hay que conocer también las relaciones del cáncer gástrico con algunas enfermedades que se ubican en el estómago. Por ejemplo, existe relación de gastritis atrófica y cáncer gástrico, ¿sí? A ver, les pregunto, ¿existe relación de gastritis atrófica y cáncer gástrico? ¿Quién me puede decir? Por lo que hemos comentado hasta ahora. ¿Cómo es, muchachos? ¿Hay relación entre gastritis crónica atrófica y cáncer gástrico? Claro que sí, hemos dicho que la gastritis crónica atrófica es la que evoluciona a metaplasia, displasia y adenocarcinoma de estómago. Entonces, el riesgo es mayor en gastritis crónica atrófica severa avanzada, en especial en los que la atrofia aparece en ancho y en el cuerpo del estómago, ¿no?
y el riesgo de enfermedad ulcerosa péptica es mayor en pacientes con gastritis no atrófica. La relación de gastritis atrófica, existe relación de gastritis atrófica de origen autoinmune, es decir, la enfermedad de Menetrier y el cáncer gástrico. ¿Cómo es? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Existe relación de gastritis atrófica de origen autoinmune, Menetrier y cáncer gástrico? Claro que sí. Es de 3 a 5 veces mayor, no olviden que hemos comentado ya, es 3 a 5 veces mayor el riesgo que en sujetos normales. En general son de tipo intestinal. Aparece mayormente en cuerpo y fondo, raro en el antro, ¿no? Aquí está la característica endoscópica de la enfermedad de Menetrier. Habíamos dicho que se ven pliegues hipertróficos bastante gruesos, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Existe relación del cáncer gástrico con enfermedades que se ubican en el estómago? Por ejemplo, ¿existe relación de HP y cáncer gástrico? ¿Cómo es? Claro que sí, acabamos de decir. Claro que sí, ¿no? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en forma conjunta con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, designan al HP como un carcinógeno tipo 1, es decir, alta probabilidad que desarrolle un cáncer en el estómago si es que no se erradica esta bacteria de la mucosa gastroduodenal, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo por su relación con el gen CAGA, ¿no? Existe relación del cáncer gástrico, ¿sí? Y úlcera. ¿Qué dicen? En general se sabe que el riesgo de padecer cáncer gástrico asociado a úlcera duodenal, no olviden esto, el riesgo de padecer cáncer gástrico asociado a úlcera duodenal es bajo, ¿sí? Es poco probable encontrar cáncer gástrico en paciente hipersecretor, como es aquel que tiene úlcera duodenal. ¿Estamos de acuerdo? Pero se ha demostrado aumento del riesgo de cáncer gástrico en paciente con úlcera gástrica. Eso no lo olviden, ¿sí? Eso dice el libro de Schlesinger y Fortran, ¿sí? En la última edición. Entonces, hay riesgo, ¿no? ¿Hay relación entre metaplasia y displasia intestinal y cáncer gástrico a partir de una gastritis crónica atrófica? ¿Qué dice? Obviamente que sí, hay mayor riesgo, ¿sí? Eso no lo olviden, hay mayor riesgo, ¿sí? También últimamente se han estudiado las relaciones del cáncer gástrico con algunas enfermedades que se ubican en el estómago. Es decir, se han estudiado errores en el genoma celular por mutaciones. Existirían mutaciones en la mucosa gástrica por los factores que hemos comentado, expresión de oncogenes, cambios en la estabilidad del gen, una serie de alteraciones genéticas que pueden conllevar a que el paciente desarrolle un cáncer gástrico, ¿no? Existiría una predisposición, básicamente, ¿no? Hablando un poquito desde el punto de vista de la patología, desde el punto de vista macroscópico, ¿cómo se clasifica el cáncer desde el punto de vista macroscópico? Al cáncer gástrico temprano, al avanzado y al intermedio, porque existen tres. Para la clasificación para el cáncer gástrico avanzado, hemos dicho la clasificación de Robert Bormann, ¿se acuerdan? Para el temprano, la clasificación de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología. Y para la clasificación para el cáncer gástrico intermedio, la clasificación de Cajitani. Existen tres clasificaciones, ¿no? Para el estudio del cáncer gástrico temprano del CGT se usa la clasificación macroscópica propuesta, lo que les decía, por la Sociedad Japonesa de Endoscopía Digestiva o Gastroenterología, desde 1963. ¿Qué concepto ha dado esta Sociedad Japonesa de Endoscopía? El cáncer gástrico temprano es aquel que permanece limitado a la mucosa y submucosa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, doctor, yo les puedo preguntar en su examen, ¿a qué se denomina cáncer gástrico temprano? A aquel que permanece limitado a la mucosa y submucosa, independiente de su extensión en superficie y la presencia o no de metástasis ganglionares, ¿no? Aquí están, mire, aquí tenemos distintas variedades de cáncer gástrico temprano, aquí tenemos un adenocarcinoma, ¿sí? Bormann tipo 1, miren, todas estas lesiones, cualquier lesión sospechosa habrá que tomar biopsia, ¿no? Por ejemplo, estas lesiones, miren, aquí tenemos una pequeña protrusión, les voy a mostrar. Todas estas imágenes son endoscópicas, tenemos protrusión, aquí una hiperemia solamente, ¿bien? Puede ser un cáncer, habrá que tomar biopsia, una depresión, aquí veo una depresión, habrá que estudiar si no es aquí hay una erosión en esa puntita, aquí hay una convergencia de pliegues, habrá que estudiarla, una cicatriz, aquí hay una cicatriz en esta zona, habrá que estudiarla, una pérdida
del padrón vascular, un sangrado, todo eso habrá que estudiarlo en busca de lesiones que eventualmente sean compatibles con neoplasia gástrica, ¿no? Aquí está el cáncer gástrico temprano, la clasificación, ¿sí? En el tipo 1 es prominente, como se puede ver acá. Les voy a mostrar. El tipo 1 es prominente. El tipo 2 se clasifica en 2A, 2B y 2C, ¿sí? Miren, el tipo A es todavía prominente, pero mucho menos que el anterior. El superficial es plano, ¿sí? El tipo 2B superficial es plano y el 2C es ya excavado, ¿no? El tipo 3 es ulcerado, ¿sí? El tipo 3 es ulcerado y puede haber combinación, puede haber un tipo 3 más 12, entonces puede haber combinaciones, ¿no? Aquí están también las características en todo esto que estamos mostrando acá. Aquí tenemos clasificación de cáncer incipiente o temprano, como les decía. ¿Qué hemos dicho? El A, que puede que obviamente es prostruido. El 2 se clasifica en A, B, C, ¿sí? Tenemos el A elevado, el 2 el plano y el 3 el deprimido. Y el 3 es excavado, ¿no? Es decir, ulcerado. Claramente se puede ver ahí. Y para el estudio del cáncer gástrico avanzado, hemos hablado de la clasificación para el temprano, para el estudio del cáncer gástrico avanzado, se usa la clasificación macroscópica propuesta por el doctor Robert Bormann desde 1901, ¿no? En este, la lesión neoplástica sobrepasa. ¿Cuál es la característica para decir este es avanzado? En la anterior hemos dicho mucosa y submucosa, ¿se acuerdan? En este, la lesión neoplásica sobrepasa la submucosa. Y este es el parámetro que debemos acordarnos para determinar la denominación de avanzado, ¿no? Y lo que les decía, hay una clasificación intermedia que se llama la clasificación de Cagitani. Reconoce al cáncer intermedio, que comprende infiltración tumoral hasta la muscular propia, pero sin rebasarla, ¿no? Aquí están las distintas clasificaciones de Bormann. Como vamos a ver más adelante, les voy a mostrar. Ahí, esta es la clasificación de Robert Bormann, ¿sí? Aquí está lo que les decía. Esta es la de Bormann. Vamos a ver. Bormann 1, vegetante. Miren, una lesión vegetante. Bormann 2, ulcerado sin infiltración. Miren, está ahí. Está ulcerado, pero está circunscrito. Grado 3, Bormann 3, ulcerado con infiltración periférica, ¿no? Ulcerado con infiltración, miren, se está extendiendo a los lados. Y el Bormann 4, ¿qué quiere decir? Infiltrante. Se está infiltrando gran parte de la pared gástrica. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Aquí está igual, vegetante, ulcerado sin infiltración, ulcerado con infiltración, infiltrante, ¿no? Igual, esto ya lo hemos comentado. También existe la clasificación microscópica. Desde el punto de vista microscópico tenemos 6 parámetros. Hay que ver la clasificación histológica, la proliferación del tejido conectivo, el patrón de crecimiento, una serie. Esto no es más desde el punto de vista anatomopatológico, solamente lo comentamos. La infiltración es profunda, valora la infiltración en profundidad, el grado de invasión vascular, el grado de invasión venosa, todos esos parámetros, ¿no? Otros métodos que podemos, otros métodos de diagnóstico que podemos usar son biopsias quirúrgicas, no olvidar que es importante contar con una biopsia. Criterios de grupo, es decir, seleccionar pacientes de acuerdo a factores de riesgo que presenten. Y se puede hacer también, además de la biopsia, un estudio que se llama la citología exfoliativa, que consiste en tomar muestras de células, o sea, de una zona sospechosa de sangre mediante barrido. Existe una escobilla especial para tomar células eventualmente neoplásicas y realizar un estudio de citología exfoliativa en búsqueda de células neoplásicas, ¿no? De acuerdo a una revisión del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz, entre el 2011 y el 2016 se obtienen los siguientes datos. La localización más frecuente de cáncer es la antral o distal, fue la más frecuente, 53.5%, ¿no? Macroscópicamente, el cáncer Bormann 3 fue el más frecuente. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Lo que les decía, el diagnóstico lamentablemente es tardío, fue el más frecuente con 57%. Fueron adenocarcinomas indiferenciados, el 58.2%, correspondieron al estadio 4, el 62.9%, y el diagnóstico del cáncer gástrico temprano se hizo en el 8.6% solamente del total de casos, ¿no? Ahí está la citología exfoliativa que le habíamos comentado.
Y la clínica, a ver un momentito, vamos a ver la hora. Bueno, muchachos, creo que tienen clases, ¿no? ¿Tienen clases, muchachos? La anterior clase nos cortaron, ¿se acuerdan? Ya, porque eso quería preguntar, si quieren, de mi parte no hay problema, si quieren terminamos el tema o si tienen que pasar a otra materia, nos falta mucho por hablar de la clínica, de los estudios, si quieren continuamos la siguiente clase. Nos falta bastante hablar sobre cáncer gástrico. Ustedes díganme, ¿cómo es? ¿Qué decidimos? Yo creo que para no perjudicar a nadie, quedamos acá y completaríamos el tema la siguiente clase. Nos falta todavía, estamos más o menos en la mitad, es decir. Por favor, como verán, es un tema interesante, cáncer gástrico, y es bastante amplio, ¿no? Por eso yo quiero darles todos los parámetros para